Esta historia me ocurrió a mí. No es una anécdota tomada de Reddit ni una experiencia recogida de algún foro. No ha sido publicada antes, ni está circulando por ahí. La escribo por primera vez, justo aquí. Y no hay segundas partes ni actualizaciones, lo que voy a contar es tal como sucedió. Yo tenía alrededor de 31 o 32 años. No recuerdo el número exacto, pero sí el momento, era una etapa rara, como en medio de nada. Hacía un par de meses que mi expareja y yo habíamos decidido darnos un tiempo, esa frase que siempre suena temporal pero que muchas veces no lo es. Así que estaba solo. No herido, ni devastado, pero sí en ese tipo de soledad donde uno empieza a mirar alrededor más por costumbre que por esperanza. Una tarde cualquiera, sin mucho plan más que distraer la mente, abrí una cuenta en Facebook Dates. No tenía expectativas. En serio. Hice un par de matches, intercambié mensajes con algunas personas, y todo fue tan breve y olvidable como uno imaginaría. Nada que realmente despertara el interés. Hasta que apareció ella. Hicimos match casi sin darme cuenta. Revisé su perfil con la curiosidad automática de quien ya no espera demasiado, y sin embargo, algo captó mi atención. Vamos a llamarla Ellie. Su cara tenía esa mezcla rara de dulzura y fuerza, con facciones definidas y el cabello corto, estilo pixie, un corte que siempre me ha parecido muy atractivo. Su expresión tenía algo relajado, como si no buscara impresionar. Pero no voy a mentir, también me llamó la atención su busto, porque era inmenso, para decirlo sin rodeos. Ahora, lo curioso fue lo que escribió en su perfil, decía que le gustaba la EBM. Y eso me sorprendió. No es común leerlo. La mayoría pone cosas genéricas, rock, reggaetón, electrónica genérica si acaso. Pero EBM. Eso me detuvo. Me hizo releer. Por si alguien no lo conoce, la EBM es un tipo de música electrónica con tintes industriales, agresiva, con beats pesados que parecen diseñados más para liberar energía que para bailarse. Es el tipo de música que suena en las raves, esas fiestas que pueden durar días enteros en algún lugar perdido, donde el cuerpo y el sonido se mezclan y que donde sucede de todo. Y sí, este detalle se volverá importante más adelante. Esto sucedió en Sonora, el estado del norte de México que colinda con Arizona en Estados Unidos. Ciudad de calor seco y llena de polvo. Pero bueno, ella ya estaba acostumbrada a eso, Arizona no es muy diferente. Ellie era estadounidense, hija de papá gringo y mamá mexicana. Hablaba más el inglés que el español, pero eso no fue un obstáculo, yo también hablo bien inglés, así que todo fluyó sin dificultad. Ella apenas llevaba un par de meses en el estado, según me contó, su papá, un militar retirado, se había mudado buscando tranquilidad y sacarle más jugo a su pensión. Años de servicio, ahora convertidos en una casa pagada y vida asegurada. Ella vivía con sus padres, y cuando los conocí más adelante, lo que me había contado tuvo sentido, su papá era un hombre reservado, callado, su mamá, una señora mayor, amable, de esas que tienen la voz suave y siempre están ocupadas. Desde la primera plática, conversar con Ellie fue sencillo. Tenía esa energía relajada, como si se le diera natural hablar de cualquier cosa. Compartíamos más afinidades además de la música, le gustaba leer, tenía buen gusto por el cine, disfrutaba de ver series, esas cosas que pueden parecer superficiales pero que a veces marcan la diferencia entre si hay conexión o no. A los pocos días, me confesó que tenía 2 hijos, una niña y un niño. Me dijo que no me lo había dicho al principio porque estaba disfrutando mucho las conversaciones y tenía miedo de que al saberlo, yo me alejara. No fue exactamente lo que quería escuchar, pero tampoco me espantó. Siempre me he llevado bien con los niños. Cuidé por años a un ahijado al que llegué a ver como si fuera mío. Le dije que no tenía problema con eso y que, al menos para mí, no cambiaba lo que se estaba construyendo entre nosotros. Ella respondió enseguida, diciéndome que le alegraba leer eso, que yo le empezaba a gustar cada vez más. Naturalmente, quise saber cómo era la relación con el papá de los niños. Me dijo que ambos eran hijos del mismo padre, que ella estaba divorciada y que ya no tenía ninguna relación con él,
salvo los recordatorios de manutención cuando él enviaba el dinero. Tampoco me había contado antes que había estado casada. Le pregunté directamente, y me dijo que no lo había mencionado por temor a que, al soltar todo desde el principio, yo me alejara. Según ella, terminaron en buenos términos y él decidió ceder la custodia para enfocarse en su granja. Seguimos hablando durante los días que siguieron. Mucha música, muchas anécdotas. En una de esas, me contó que había tenido una relación con un miembro de una banda de EBM y que fue por el que conoció ese tipo de música. Y que también estuvo involucrada en ese ambiente pesado y tóxico que rodea al EBM. Con el paso del tiempo, nuestras conversaciones empezaron a cambiar de tono. Poco a poco, sin avisos, Eli fue llevándolas a algo más íntimo. No era directo, pero sí constante. Y fui notando que siempre era ella quien iniciaba ese camino. La verdad, no me molestaba. Como ya dije, Eli me atraía mucho, y físicamente había detalles que me volvían loco, sobre todo su busto, que imposible de ignorar. Pero más allá de lo físico, sí sentía que habíamos generado una conexión que, al menos para mí, se sentía auténtica. Por eso, aunque las pláticas a veces se tornaban más sugerentes, yo prefería llevar las cosas con calma, sin presionar, siempre con respeto. Después de unas 3 semanas de hablar diario por internet, decidimos vernos en persona. Nada fuera de lo normal, una cita sencilla en un café, sin expectativas de que pasara algo más que el conocernos cara a cara. El día llegó, y nos encontramos como habíamos acordado. La cita fue tranquila, sin momentos incómodos. Ella lucía bien, muy bien, para ser honesto. Tal como se veía en sus fotos, quizá incluso más atractiva en persona. Conversar fue fácil, como si ya nos conociéramos desde antes, y eso me dio mucha confianza. La tarde se fue rápido, risas y anécdotas y todo eso. En algún punto de la plática, le conté que años atrás había tenido un taller de reparación de computadoras, consolas y aparatos electrónicos en general. Ella se interesó y me preguntó si todavía hacía ese tipo de trabajos. Le dije que sí, aunque ya no lo veía como negocio, solo ayudaba a amigos o conocidos, más por gusto que por necesidad, ya que ahora tenía otro empleo. Fue entonces cuando me comentó que su papá tenía problemas con su laptop y que si podía echarle un ojo. De paso, también configurar la red Wi-Fi de su casa y revisar la computadora de escritorio de su mamá, que andaba muy lenta. Le dije que sí, que con gusto. No había problema. Como mi trabajo no me daba libertad de verla a diario, acordamos que iría a su casa el siguiente fin de semana. Así aprovechaba para conocer a sus hijos también. Pero antes de cerrar el plan, me advirtió algo: su padre era muy protector y para evitar incomodidades prefería presentarme como un amigo que, casualmente, sabía de computadoras. Además, me pagaría por el servicio, para que su papá no sospechara otra cosa. Me pareció un poco raro, no voy a mentir. Pero lo entendí. A fin de cuentas, aún no éramos pareja, estábamos apenas conociéndonos. Técnicamente, no estaba mintiendo, yo era un amigo, que sabía reparar computadoras. Durante esa semana seguimos hablando por WhatsApp. Las conversaciones siguieron tomando un tono cada vez más sexual. No me molestaba. De hecho, lo encontraba bastante excitante. Pero no pude evitar notar lo frecuente que se volvía, era constante, incluso algo exagerado. Eli me enviaba fotos, videos, y mensajes bastante explícitos. A veces se molestaba si no respondía pronto, decía que tenía muchas ganas, que no podía aguantarse. No voy a negar que todo eso inflaba el ego. ¿A quién no le gusta sentirse tan deseado? Pero también me resultaba curioso. Nunca había conocido a una mujer que fuera tan directa y activa en ese aspecto. Había algo ahí que me daba mala espina, aunque todavía no sabía por qué. Un día antes de vernos en su casa, me soltó algo más. Me dijo que tenía que contarme algo importante. Según ella, era un punto que, si lo nuestro seguía, podía jugar a favor o ser el motivo por el cual yo me alejara. Me contó que en su último parto hubo complicaciones graves. Para salvarle la vida, los doctores tuvieron que operarla de emergencia y como resultado, había quedado estéril.
Me lo dijo con tranquilidad, pero también con una carga emocional detrás. Ella entendía que quizá yo quisiera tener hijos biológicos en el futuro, y que eso podía ser un obstáculo si lo nuestro avanzaba. Pero también, según sus palabras, significaba que no teníamos que preocuparnos porque fuera a quedar embarazada. Y que, según ella, que yo podía darle como cajón que no cierra todo lo que quisiera, como lo puso ella. La forma en la que me lo dijo fue muy sexual. Aquí lo narro de una manera que se pueda publicar, pero en su momento, ella fue mucho más explícita, con muecas y todo. Lo pensé un momento. Pero la verdad, en ese punto, no tenía planes de ser padre. Y en relaciones anteriores ya había evitado el uso de condón mediante otros métodos que previamente acordaba con mi pareja. Así que no lo vi como un problema. Más bien, me dejó aún más emocionado. Después de una semana de mensajes subiendo la temperatura, todo parecía alineado para vernos por fin, ya con otras intenciones obviamente. Llegó el fin de semana. Fui a casa de él y con mi maletín de herramientas, dispuesto a hacer lo que habíamos acordado, revisar las computadoras de sus papás. Pero apenas crucé la puerta y confirmé que sus padres no estaban, se abalanzó sobre mí. Nos empezamos a besar de inmediato, sin filtro, en la sala. Tuve que frenarla. Le pregunté, casi en un susurro, ¿y tus niños? Me respondió con un no te preocupes por eso que sonó como algo ensayado. No supe si creérselo o solo dejarme llevar. Y justo cuando las cosas empezaban a subir de tono, escuché la vocecita de un niño desde el pasillo, detrás de nosotros. Me levanté de inmediato y traté de componerme. Me arreglé la ropa a toda prisa antes de que llegara hasta la sala. Cuando el niño apareció, lo saludé como si nada pasara. Le pregunté su nombre, pero solo me miró en silencio, hasta que él intervino y me dijo que no hablaba español. Así que le pregunté en inglés, y me lo dijo. Me presenté como el amigo de su mamá. El niño, con esa lógica directa que tienen los pequeños, me preguntó si yo era el amigo que arreglaba computadoras. Asentí y le respondí que justo ese. Poco después apareció su hermana mayor. Igual que su hermano, no hablaba español. Repetimos el intercambio de nombres y saludos. Nada fuera de lugar. O al menos eso pensé. Decidí enfocarme en lo que había venido a hacer. Me senté con la laptop del padre de Eli y empecé a trabajar mientras ella me servía una limonada. Los niños estaban fascinados. Se acercaban con curiosidad y me hacían preguntas sobre los componentes, sobre qué hacía cada cosa. Me preguntaban dónde había aprendido a arreglar computadoras. Eran inquietos, sí, pero de forma genuina, sin malicia. Hasta ahí, todo bien. Si esa visita se hubiera quedado en eso, una tarde tranquila, una familia amable y una reparación sin mayor historia, hubiera estado perfecto para mí. Pero no fue así. Eli no dejaba de intentar alejar a los niños. Les pedía que se fueran a jugar a su cuarto, o les inventaba tareas, que recogieran algo del closet, que guardaran ropa, que bajaran juguetes. Todo con una sonrisa y al mismo tiempo haciéndome miradas sugerentes, muecas con la boca, señales que no dejaban lugar a dudas. Lo que quería era retomar lo que habíamos empezado minutos antes. Pero no pude evitar que me incomodara. Por más que me sintiera atraído por ella, algo no encajaba. El deseo puede ser fuerte, sí, pero querer ese tipo de intimidad sabiendo que los niños están ahí, me pareció fuera de lugar. Al final, los niños no se despegaron. Estaban demasiado entretenidos viendo cómo desarmaba la laptop. Y sinceramente, me alivié un poco al pensar que eso detendría el impulso de Eli. Unos minutos después llegaron sus padres del supermercado. Eli me presentó como el amigo técnico. Lo dijo de una forma casi mecánica, como quien presenta a un electricista, no a alguien con quien había estado a punto de besarse frente al sofá. Me pareció algo extraño, pero ya me lo había advertido, así que seguí con el papel. El padre, que solo hablaba inglés, fue cortés, aunque distante. La madre, más cálida, me recibió con una sonrisa y algunas preguntas. Ya con todos en la casa, supuse que la visita tomaría su rumbo natural, terminar mi trabajo, una charla breve y luego retirarme. En un momento,
el padre se me acercó para despedirse, dijo que estaban cansados por los mandados y que se irían a descansar a su cuarto. Eli aprovechó para pedirles que cuidaran a los niños para que pudiera concentrarme. La casa era amplia, sí, pero de una sola planta. Aunque sus padres y los niños se metieron a una habitación, no estábamos precisamente lejos. Aún así, apenas se cerró esa puerta, Eli volvió a lo suyo. Esta vez fue directa, empezó a desabrocharme el pantalón como si el resto del entorno no existiera. La detuve, firme. Le dije que no me sentía cómodo, que estábamos en la misma casa con sus padres y sus hijos, que no era correcto. Pero parecía no escucharme. Seguía intentando lo mismo. Incluso intentó convencerme con argumentos demasiado explícitos que no voy a detallar aquí, pero que me dejaron todavía más descolocado. En ese momento ya había terminado prácticamente con la computadora. Me sentía desconectado, fuera de lugar, así que le dije que era mejor que me fuera. Se mostró confundida, como si no entendiera por qué. Me preguntó si había algo mal con ella. Le respondí con honestidad, que no era eso, que simplemente no me sentía cómodo teniendo ese tipo de intimidad con su familia presente. Que, en el pasado, yo solo había tenido relaciones en privado, con una pareja, en un contexto más íntimo. Bajó la mirada. Me pidió disculpas. Mientras recogía mis cosas, su padre salió del cuarto y me preguntó si ya había terminado y si podía usar su laptop. Le dije que sí, que ya funcionaba bien. Entonces, sin consultar a Eli, sacó su cartera y me entregó 1,500 pesos. Le dije que no era necesario, que había sido un servicio sencillo, pero Eli me miró y me hizo una seña con la cabeza, como diciendo acéptalo. Lo tomé, un poco incómodo, le di las gracias al Señor, y me despedí. Salí de esa casa con una sensación rara. Como si algo no hubiera encajado desde el principio. No en lo que se dijo, sino en lo que se insinuaba todo el tiempo, como si hubiese una historia debajo de esa casa que aún no se había contado. Mientras regresaba a casa, Eli me mandó varios mensajes. Se disculpaba por lo ocurrido y trataba de justificar su actitud diciendo que le gustaba mucho estar conmigo. Fue directa, quería que volviéramos a vernos, esta vez en un espacio más íntimo, sin interrupciones. Me pidió que la invitara a mi departamento. Yo vivía en un estudio pequeño, de una sola habitación. No tenía lujos, pero era funcional y cómodo. Siempre he sido de vivir con lo justo, y ese lugar me daba lo que necesitaba. Accedí a verla el miércoles, día en que estaría libre. En los días que siguieron, los mensajes de Eli mantuvieron el mismo tono extremadamente sexual que ya se había vuelto habitual. A pesar de que la dinámica seguía entusiasmándome en cierto nivel, no podía dejar de notar que nuestras conversaciones habían dejado de ser variadas. Prácticamente ya no hablábamos de otra cosa. Empecé a sentir que algo no estaba bien, no solo por la insistencia, sino por la sensación constante de que detrás de todo eso había algo no resuelto en ella. Intenté desviar el enfoque y le pregunté por su pasado con aquel integrante de Anducia, la banda de EBM. Me contó sobre una etapa bastante desordenada, fiestas, excesos, una vida que definió como tóxica y desgastante. Según ella, después de eso regresó a Estados Unidos, donde terminó casándose por presión familiar. Me dijo que nunca fue feliz con su esposo, que no lo amó, y que si tuvieron hijos fue más por el deseo de él que por una decisión propia. Al preguntarle sobre la granja que mencionó antes, respondió casi como si se le acabara de ocurrir, lo cual me pareció una señal más de que había huecos en su relato. Aún así, quise seguir dándole el beneficio de la duda. El miércoles llegó, y también ella. Apenas entró al estudio, no hubo charla ni pausas. Me tomó de la mano, caminó directo hacia la cama, y lo volvimos a hacer durante buena parte de la tarde. Como era temprano y ninguno de los dos tenía compromisos inmediatos, dejamos que el tiempo corriera. Yo pensé, sinceramente, que eso calmaría un poco la intensidad con la que se había estado comportando, pero no fue así. Cuando anocheció, le pregunté si no creía que se hacía tarde. Me respondió, ¿quieres que me vaya? Le dije que no era eso, pero que al día siguiente tenía que trabajar, y que quizás sus hijos podrían extrañarla.
Me aseguró que sus padres los cuidarían esa noche y luego me preguntó si podía quedarse a dormir. No tenía ganas de discutir, así que acepté, con la condición de que necesitaba descansar. Durante la madrugada, me desperté de pronto al sentir que no traía truzas y notar que ella buscaba retomar el coito, sin siquiera preguntarme si yo estaba despierto. Le dije con calma, pero con firmeza, que necesitábamos hablar. Le expliqué que todo iba demasiado rápido, que ya habíamos compartido muchas cosas en muy poco tiempo, y que yo, aunque no me consideraba moralista, tenía mis propios límites, además de límites físicos obviamente. Le pregunté si esto que vivíamos era algo que ella hacía con frecuencia o si, de verdad, estaba buscando una relación. Me dijo que lo nuestra era especial, que no era así con otros, y que conmigo había sentido una conexión real desde el principio. Quise creerle. Le dije que estaba bien, que podíamos seguir conociéndonos, pero que necesitaba un ritmo diferente. A la mañana siguiente, me preparó algo de desayuno. Compartimos ese rato juntos y antes de que saliera hacia el trabajo, volvimos a hacerlo una o dos veces más. Después de eso, pensé que se iría a su casa, y así fue. La vi subirse a su auto, dar la vuelta en la esquina, y entonces regresé a mi departamento. Me senté un momento en la cama, aún procesando todo. Había demasiadas cosas que no me cerraban, su insistencia, su manera de estar presente todo el tiempo, la sensación de que siempre había algo no dicho. Esa tarde me fui a trabajar con la cabeza llena de dudas. Y, como era de esperarse, los mensajes no tardaron en llegar, igual de insistentes, igual de cargados. A esas alturas, ya me era imposible no pensar que algo, en lo más profundo de todo esto, no estaba bien. Pasaron algunos días más. Él y yo nos seguimos viendo, y con cada encuentro me sentía más agotado, física y mentalmente. La dinámica no variaba, su insistencia por hacerlo era brutal, sin importar el lugar ni el momento. En más de una ocasión accedí a situaciones que, vistas a la distancia, hoy no me hacen sentir orgulloso. Lugares improvisados, en salas de cine, la calle, el auto. Cuando era en mi departamento, la intensidad era tal, que terminaba completamente drenado. Llegó un punto en que empecé a sentirme más como un objeto que como una persona, y dejé de disfrutar lo que antes me parecía conexión. Una tarde, me propuso algo que en apariencia sonaba sencillo, ir juntos al supermercado a comprar algunas cosas. Después de tantas interacciones tan intensas, esa invitación sonaba normal. Y, de hecho, la acepté con cierto alivio. Pero estaba equivocado. Durante la visita, Eli me tomaba de la mano constantemente y, en más de una ocasión, me llevó hacia pasillos más solitarios con la intención de hacerlo justo ahí. Le pedí que parara. Le pregunté, con paciencia, si de verdad habíamos ido a hacer compras o si íbamos a tener nuevamente la misma conversación. Se calmó, sonrió como si nada, y seguimos con lo que habíamos venido a hacer. Supuse que, al salir del supermercado, nos dirigiríamos a casa de sus padres, como había sido lo habitual. Íbamos en su auto. Pero, sin aviso, tomó rumbo hacia mi departamento. Me pareció extraño, pero quise pensar que simplemente me dejaría ahí y seguiría su camino. Otra suposición equivocada. Cuando estacionó frente a mi casa, me pidió con un tono más tranquilo si podía pasar un rato a recostarse, porque se sentía cansada. Al bajar, noté que traía consigo las bolsas del súper, productos de cuidado personal, ropa interior nueva. No dijo más. Por cortesía, le abrí la puerta. Dejó las bolsas en la entrada y fue directo a la cama. Me invitó a recostarme también, y como parecía más relajada que de costumbre, pensé que quizás solo quería descansar. Pero no fue así. Compartimos nuevamente un momento íntimo. Después, me senté a trabajar un rato desde la computadora. Tenía pendientes laborales que podía avanzar desde casa. En algún momento, sin que me diera cuenta, noté que había almohadas nuevas en la cama. Le pregunté por ellas. Su respuesta fue casual: son para cuando me quede aquí. Tus almohadas son muy duras, yo las prefiero blanditas. Dijo todo con naturalidad, como si ya estuviera establecida la idea de que compartiríamos espacio regularmente.
Me pareció una decisión apresurada, pero como esta vez su tono no tenía esa urgencia habitual, decidí no confrontarlo. La noche llegó. Pedimos algo de cenar y comimos viendo la tele. Alrededor de la medianoche, le dije con claridad que al día siguiente tenía una evaluación importante en el trabajo. Necesitaba descansar. Ella me preguntó si podía quedarse. Me dijo que no se sentía bien para manejar. Sinceramente, dudé de eso. Pero acepté, más que nada porque quería evitar una discusión innecesaria. Estaba agotado y necesitaba dormir. En la madrugada, volvió a intentar acercarse de forma íntima. Pero esta vez, ya no había sorpresa ni deseo. Le pregunté si realmente se sentía mal o si simplemente estaba repitiendo ese patrón. Le dije que para mí, la intimidad tenía que venir acompañada de una conexión más profunda, que ya no sentía eso entre nosotros. Que no me sentía cómodo, ni con la dinámica ni conmigo mismo. Ahí fue cuando todo cambió. Se puso emocional de inmediato. Empezó a llorar. Intenté explicarle que lo que me preocupaba no era solo lo que ocurría entre nosotros, sino lo que no estaba ocurriendo en su vida. Le dije que me parecía extraño que apenas pasara tiempo con sus hijos, que había huecos en sus relatos, que no parecía querer hablarme abiertamente de su expareja, y que tampoco me había presentado con claridad ante su familia. Respondió con lo de siempre, que la relación con su ex era nula, que sus hijos preferían estar con él, y que yo no entendía por qué nunca había sido padre. Eso último me lo dijo con un tono a la defensiva, y me di cuenta de que ya no íbamos a llegar a nada útil esa noche. Yo estaba agotado. Eran casi las 5 de la mañana y me tenía que levantar en un par de horas. Le dije que debíamos dejar la conversación ahí, al menos por esa noche. Al amanecer, me levanté temprano para prepararme y salir antes de la hora habitual. Le informé que debía estar temprano por mi evaluación en el trabajo. Ella no mostró intención alguna de irse. Y eso terminó de encender todas mis alarmas. Tomé una decisión impulsiva, pero que sentí necesaria. Antes de ir a la oficina, pasé por casa de sus padres. Tenía la sensación de que necesitaba entender qué estaba pasando, que había algo que solo se podía esclarecer escuchando otra voz. El padre no estaba. No sé por qué. Pero su madre sí. Y me detuve a hablar con ella. Y en cuanto me miró a los ojos, supe que esa conversación iba a cambiar muchas cosas. Ella estaba visiblemente molesta cuando abrí la puerta de la casa. Apenas me vio, me lanzó una pregunta cargada de reproche. ¿Tú te llevaste a mi hija? Tardé un segundo en procesarlo. Luego agregó algo que me dejó aún más desconcertado. ¿Y cómo te sientes dejando a 2 niños sin su madre? Le pregunté de qué estaba hablando. Yo justo había ido ahí porque me preocupaba que Eli se negara a volver a su casa, que cada vez se volviera más evasiva con su familia. Fue entonces cuando me mostró el mensaje. Un texto breve, directo, que Eli le había mandado: les dejo a los niños. Me voy con alguien nuevo. Quiero empezar de cero. Solo quiero ser feliz. Me quedé frío. Le expliqué que yo no tenía idea de eso, que no solo no lo apoyaba, sino que llevaba días insistiendo en que ella volviera con sus hijos. Pero la señora no parecía del todo convencida. No sé qué está pasando entre ustedes, me dijo, pero lo que hacen no es justo ni para los niños, ni para su esposo. Me quedé en silencio. ¿Su esposo? Le recordé que Eli me había dicho que estaba divorciada, pero ella negó con la cabeza. Me dijo que aún estaban legalmente casados en Estados Unidos. Que Eli solo se había venido a México por un tiempo, supuestamente para que los niños convivieran con sus abuelos y aprendieran español. Y que el esposo, allá, estaba desesperado. No entendía por qué su esposa no respondía, porque sus hijos habían dejado de hablar con él. Y de pronto, me hizo responsable. A mí. Como si yo hubiera iniciado todo esto. Intenté explicarle que yo no sabía nada. Que ella apenas hablaba de su pasado, que solo daba respuestas vagas. Le ofrecí mi dirección para que pudieran venir a buscarla. Pero la señora me la rechazó. Yo no sé, me dijo, pero más vale que Eli regrese con sus hijos, si no quieres meterte en problemas.
Dejé un papel con mi dirección atrapado en el marco de la puerta, y me fui. Pero en todo el camino al trabajo, sentí esa frase rebotando en mi mente como un eco en un pasillo vacío. Ese día no me pude concentrar. Estaba lleno de pensamientos, y la rutina no ayudó. Los mensajes de Eli siguieron llegando, con el mismo tono que para ese momento ya no me provocaba nada. Solo inquietud. No respondí ninguno. Llegué mal a mi evaluación. Y llegué peor a casa. Eli me recibió como si nada hubiera pasado, con la misma intención de siempre. Pero esta vez, la frené. Le dije que necesitábamos hablar. Noté que se puso tensa. Imaginé que su madre ya le había contado que fui a buscarla, que algo había llegado a sus oídos. Pero no adelantó nada. Solo esperó. Yo tenía un dolor de cabeza terrible y mucha hambre, así que le dije que primero quería comer algo. Ella, como para suavizar el ambiente, se ofreció a prepararme algo. Acepté. Mientras estaba en la cocina, vi su celular sobre la mesa. Tenía clave, claro. No esperaba otra cosa. Pero me llamó la atención que estuviera en modo avión. Durante la cena le pregunté, ¿por qué lo tienes así? Me estuviste mandando mensajes todo el día. Me respondió con indiferencia. Dijo que su madre no había parado de escribirle, que ya no quería leer nada. Pero quería escuchar música, así que lo puso en modo avión. Su explicación no tenía mucho sentido. Después de cenar, ya con la cabeza más fría pero emocionalmente exhausto, le solté todo. Le conté que había hablado con su mamá, que me había dicho que seguía casada legalmente, que su esposo no tenía idea de nada de lo que estaba ocurriendo, y que los niños preguntaban por ella sin obtener respuestas claras. Que su madre estaba convencida de que yo era quien la había alejado de todos ellos. Eli abrió los ojos como platos. Se quedó paralizada. Parecía haberse quedado sin guión. Yo aproveché el silencio para dejarle claro que ya no quería continuar con esto. Que yo no me metí en su vida para terminar cargando con una historia a medias, llena de mentiras y medias verdades. Le dije que se fuera. Que no quería problemas, ni con ella, ni con su esposo, ni mucho menos con dos niños en el medio de una historia que no habían elegido. Me respondió que su matrimonio no era válido en México, que sus hijos estarían mejor con sus abuelos, que ya no los quería. Que solo deseaba volver a ser una mujer, no solo la mamá de una granja. Yo, calmado, pero totalmente desgastado, le dije que eso no podía dárselo. Que yo buscaba una relación con verdad, no una fuga con mochila ajena incluida. Ella empezó a suplicar. Que iba a arreglar todo. Que hablaría con su esposo, que se divorciaría, que volvería a hacerse cargo de sus hijos, de su madre, del caos entero. Palabras que sonaban más a patadas de ahogado que a compromisos reales. Le respondí que no. Que ya no. Que no podía seguir con alguien que cargaba tormentas y pretendía que lloviera sobre otros. Le pedí que, por favor, se fuera. Ahí fue cuando me soltó su última carta. Si algo me pasa, va a ser tu culpa. Se subió a su auto, y antes de arrancar me miró. No fue una mirada de rabia, ni de tristeza exactamente, fue algo que no supe leer, pero que me puso la piel tensa. Se quedó ahí, con las manos en el volante, inmóvil, como si dudara de irse. Le hice una seña con la cabeza, una de esas que uno hace cuando solo quiere que algo termine ya. Y arrancó. Y se fue. Me quedé parado en la entrada de mi casa. Respiré profundo. Por primera vez en días, sentí que el aire me entraba sin resistencia. Pensé, ingenuamente, que ahora sí todo había terminado. Que por fin iba a recuperar algo de paz. Pero una vez más, estaba equivocado. Entré a mi casa con esa frase dándome vueltas en la cabeza, si algo me pasa, va a ser tu culpa. No sabía exactamente a qué se refería, y lo peor es que cada vez que intentaba buscarle una lógica, encontraba más huecos que respuestas. Sentía alivio, sí, pero también una especie de ansiedad callada, esa que se te queda bien clavada en el estómago. Me recosté un rato en la cama, solo con la intención de descansar un poco. Era casi la medianoche.
Intenté convencerme de que ella se refería a cosas como un pleito con su familia, una discusión con su ex o incluso algún drama con papeles del divorcio. Nada que no pudiera manejarse con tiempo. Me repetí eso varias veces. Y por un momento, me lo creí. Pero no. Como a las 11:30 de la noche, sonó mi celular. No era un mensaje, era una llamada de un número que no tenía registrado. Pero en el fondo sabía quién era. Y esta vez no me equivoqué, era Eli. Tenía la voz quebrada. Había estado llorando, y aún lloraba. Entre frases entrecortadas me dijo que le habían hecho algo. Que había tomado, que la habían emborrachado, que no sabía qué tan mal se había puesto. Me dijo que no podía manejar, que si lo intentaba podía chocar. Yo estaba más confundido que sorprendido. Le pregunté dónde estaba y si su carro estaba con ella. Con algo de esfuerzo me dio la dirección. No sabía exactamente con qué me iba a encontrar, pero una cosa era segura, no quería terminar metido en un problema legal. Así que no toqué mi carro. Pedí un Uber y crucé casi toda la ciudad. El viaje duró poco más de 40 minutos. Eran pasadas las 12 cuando llegué. La dirección me llevó a una colonia medio peligrosa. No una zona roja, pero de esas que uno evita si no tiene que ir. Al llegar, vi lo esperado, todavía había gente afuera, música a buen volumen, algunos hombres medio en su mundo, un par de mujeres platicando en la banqueta. Se notaba que seguían en plan de fiesta, aunque ya a esas horas el ambiente empezaba a ponerse más opaco. No parecía haber pasado nada grave, pero tampoco era un lugar donde uno se sintiera cómodo. Vi a Eli casi de inmediato. Salió con algo de ropa en la mano. Me acerqué, le pedí las llaves de su auto y le dije que subiera. Ya en el coche, le dije que la iba a llevar a casa de sus padres. Su reacción fue inmediata, se negó, casi con pánico. Me dijo que sus hijos no podían verla en ese estado, que no podía darles esa imagen. Entonces le propuse llevarla a la policía, que denunciara lo que había pasado. Me dijo que no le iban a creer. Le insistí. Le dije que si había sido víctima de algo, debía reportarlo. Era lo correcto, aunque nadie más hiciera nada. Ahí bajó la mirada y me dijo algo que me desconcertó aún más, no sé si fue abuso. A lo mejor yo sí acepté, pero estaba muy borracha. Yo no sabía cómo procesar eso. Me pidió, casi rogando, que solo por esa noche la dejara quedarse en mi departamento. Me juró por la vida de sus hijos, según ella lo más sagrado que tenía, que al día siguiente se iría por voluntad propia, antes de que yo tuviera que salir a trabajar. No quería problemas. Y, en ese momento, supe que si no accedía, aquello iba a empeorar. Así que acepté, con condiciones. En casa, le dije que se acostara. Me puse ropa cómoda y me recosté también. Durante un rato se quedó callada, pero luego volvió a hablar, que nadie la valoraba, que todos solo la querían para lo mismo, que solo necesitaba sentirse vista, como mujer. Le respondí que yo en su momento sí quise algo con ella, algo real. Me miró con esperanza y me dijo que aún podíamos tenerlo. Pero le respondí que no había vuelta atrás. Que seguía casada, que tenía hijos, y que yo no iba a ser parte de algo así. Ella sacó el mismo argumento de siempre, que el matrimonio solo era válido en Estados Unidos. Le dije que eso no cambiaba nada. Que yo no iba a ser la razón por la que dos niños se quedaran sin madre. Se quedó en silencio. Lloró un poco más. Luego se levantó, secándose los ojos, y dijo que iba al baño. Le dije que está bien. Al principio escuché sus sollozos tras la puerta. Luego, nada. Pasaron 5 minutos. 10. 15. El silencio pesaba tanto que me erizó la piel. La llamé por su nombre. Nada. Y lo supe. Me paré, forcé la puerta de un empujón y la encontré en la regadera. Tenía cortes en los brazos y algo de sangre alrededor. Años atrás trabajé como paramédico, así que lo primero fue evaluar la situación con cabeza fría. Me acerqué. Pulsaciones normales. Respiración estable.
Le abrí los ojos con una linterna, respuesta pupilar normal. Las heridas eran superficiales, más escandalosas que Graves. No había suficiente sangre como para que aquello fuera un intento real. Mi intuición me decía que no estaba inconsciente. Más bien, estaba representando una escena. Hice una maniobra que sirve para levantar un cuerpo sin lastimarlo. Al tocarle el brazo, reaccionó. Se incorporó por su cuenta. Vi la navaja, una de las que tenía yo en el baño. Pudo haberla usado de verdad si hubiera querido. Pero no lo hizo. Le pedí que fuera a acostarse. Yo me cambié de nuevo y tomé mi teléfono para llamar a emergencias. Ella me preguntó a quién iba a marcar. Le dije que al 911. Que esto ya se había salido de cualquier control. Entonces, sin decir una palabra más, me arrebató el celular y lo estampó contra la pared. Afortunadamente, el celular no sufrió daños. El protector era grueso y, junto con el vidrio templado, sabía que aguantaría ese tipo de impacto. Le grité, desconcertado, que qué estaba pasando. No respondió. Simplemente se giró, fue directo a la cocina y tomó un cuchillo. Dijo que esta vez sí se haría daño de verdad. Esa vez no era una simple navajita de afeitar, era un cuchillo grande, de cocina. Ahí sí me preocupé de verdad. Pero hice lo posible por mantener la calma. La vi acomodarse el cuchillo en el brazo, justo sobre las heridas que ya se había hecho. Me lancé hacia ella y le tomé la muñeca. En el forcejeo, el cuchillo rozó la mesa, la pared, y a mí. Sentí el corte en el abdomen. No fue profundo, pero supe de inmediato que había alcanzado la piel y algo del músculo. He tenido accidentes fuertes antes. Sé cómo se siente. Le apreté la muñeca con fuerza, lo suficiente como para que soltara el cuchillo. Lo hizo. Pero no terminó ahí. Seguimos forcejeando. Le aseguré los brazos por la espalda, tal como hacen los policías cuando reducen a alguien. Pasaron minutos, y no cedía. Cada vez que sentía que mi agarre aflojaba, intentaba alcanzar el cuchillo de nuevo. Me quedó claro, esa noche no iba a ser corta. Iba a tener que contenerla por puro desgaste físico, hasta que su cuerpo se rindiera. Intentó liberarse 3 veces más durante la madrugada. No lo logró. Fue hasta eso de las 6 de la mañana cuando finalmente se quedó sin fuerzas. No sé si por agotamiento físico o por lo que traía en el sistema desde esa fiesta. Pero se quedó dormida, ahí mismo, en el suelo de la cocina. Habían pasado casi 5 horas desde que empezó todo. Aproveché que dormía para mover el cuchillo fuera de su alcance. Luego, muy silenciosamente, busqué mi celular y llamé al 911. Le dije a la operadora que tenía a una persona que no quería salir de mi casa, que estaba inestable emocionalmente y que había intentado hacerse daño. Le pasé mi dirección. Me dijo que una patrulla ya estaba cerca. No pasaron ni 10 minutos antes de que tocaran la puerta. Cuando escuchó el golpe, Eli se despertó. Yo corrí a abrir antes de que reaccionara más. Y para mi sorpresa, al salir vi que no solo había llegado la patrulla, también estaban sus padres. No sé si alguien los había llamado o si simplemente ya venían hacia mi casa y coincidieron. Pero ahí estaban. Los oficiales no la subieron a la patrulla de inmediato. Le permitieron hablar con sus padres. Antes de salir de la casa, lo único que Eli me dijo fue: ¿por qué les hablaste a ellos? No le respondí. Porque yo no los había llamado. Su padre, que apenas hablaba español, me hizo una seña con la mano. Quería las llaves del auto de Eli. Fui por ellas y se las entregué. No sé si sabía que yo hablaba inglés, pero al dárselas me dijo en español, como pudo. No contactar, por favor. Nunca contactar. Le respondí que no habría problema. Antes de irse, me dijo: por molestias, y me extendió una cantidad de dinero en efectivo. Intenté rechazarlo, le dije que no era necesario. Pero me miró serio y repitió con firmeza: ¿está bien, ok? Solo no contacto. Asentí. Ya no quería ningún otro roce con ellos.
Vi cómo su madre se subía al auto familiar y el padre tomaba el volante del carro de Ellie, con ella sentada del lado del copiloto. Los policías me pidieron que estuviera disponible, por si se necesitaba seguimiento o alguna declaración. Me advirtieron que no intentara contactar a Ellie de ninguna forma. Les respondí que lo entendía y que no había ninguna posibilidad de que lo hiciera. Ni remotamente. Antes de irse, me preguntaron si ella había dejado pertenencias. Les mencioné que sí, cosas de aseo, algo de ropa, pero nada de valor, según yo. Me ofrecieron revisar, pero les dije que podían hacerlo si querían. Me respondieron que no era necesario y se retiraron. Me senté. Respiré. Y sentí algo parecido a la paz, mezclada con cansancio extremo. Llamé al trabajo. Dije que me tomaría el día. Me lo dieron. Pasé el resto del día esperando alguna llamada, de la policía, de sus padres, de quien fuera. Pero no llegó nada. Ni un mensaje, ni un correo, ni un timbrazo. No volví a saber de Ellie. Ni de su familia. Nada. Sé que siguen viviendo cerca de un centro comercial, he pasado por ahí. A veces, desde el estacionamiento, alcanzo a ver su casa. El auto de sus padres sigue ahí. El de Ellie, no. Y ese fue el final de esta historia. Gracias si llegaste al final. Suscríbete, dale like y comparte para que este canal crezca y pueda seguir trayendo más historias reales.